Aunque las ballenas suelen ser romantizadas como seres tranquilos y majestuosos que se deslizan por los mares, existe una sensación innegable de temor que pueden evocar. Después de todo, el depredador ápice marino más dominante de la actualidad pertenece a su linaje. Ese título recae posiblemente en la orca, una criatura que, a pesar de su apodo amistoso de ballena asesina, es una cazadora despiadada capaz de abatir tiburones, focas e incluso otras ballenas. Sin embargo, la mayoría de las ballenas depredadoras modernas no poseen el aspecto intimidante que uno podría esperar. Sus formas son aerodinámicas y familiares, carentes de los rasgos terroríficos de algunas pesadillas de las profundidades, como los cefalópodos tentaculares o los peces de formas espantosamente angulares. Pero si retrocedemos el reloj a una época mucho más cercana a la era de los dinosaurios que a la nuestra, los océanos albergaban a un cetáceo que realmente se ganó su reputación monstruosa, no solo por su apariencia, sino también por sus capacidades. Esta aterradora reliquia de la evolución no se basaba únicamente en su aspecto, fue uno de los primeros asesinos marinos de varias toneladas tras la desaparición de los mosasaurios y se especializaba en cazar a sus propios parientes. Curiosamente, este colosal depredador yace ahora sepultado en una tierra sin mar a la vista, el reseco y abrasador Sahara. Conozcan a Basilosaurus. Aunque hoy en día los restos fosilizados de Basilosaurus se asocian famosamente con los desiertos del norte de África, el primer descubrimiento ocurrió al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos. En 1834, paleontólogos que exploraban las tierras salvajes de Luisiana se toparon con un extenso campo de huesos gigantescos, esparcidos por un terreno más grande que un campo de fútbol. El tamaño colosal de los restos no dejaba lugar a dudas. Habían descubierto algo verdaderamente extraordinario, pero al no existir precedentes de ballenas extintas en la literatura científica, los primeros investigadores se vieron obligados a especular sin freno. Ante vértebras tan masivas y alargadas, concluyeron que se encontraban ante una criatura más allá de su comprensión, algo parecido a un monstruo marino de leyenda. La espina serpenteante del animal, que se extendía casi 30 metros o 100 pies, sugería una identidad reptiliana. Su forma extraña y estrecha se asemejaba más a serpientes o a los extintos mosasaurios que a cualquier mamífero marino conocido. Así fue como la criatura recibió el nombre erróneo de Basilosaurus, que significa Rey Lagarto, un título que revelaba más sobre su confusión que sobre la verdadera naturaleza de la ballena. Errores adicionales solo profundizarían el misterio en los años venideros. Una de las interpretaciones más notorias provino de Albert Koch, un naturalista espectaculista que, guiado más por el espectáculo que por la ciencia, ensambló huesos de 5 individuos distintos de Basilosaurus en un solo esqueleto exagerado. Presentó esta grotesca quimera, a la que llamó Hidrarchos, como una serpiente marina de tamaño inimaginable, más grande incluso que la gran ballena azul. Durante un tiempo, esta monstruosa ilusión cautivó al público y desorientó a la comunidad científica. Pero finalmente surgió claridad en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los paleontólogos comenzaron a desenterrar fósiles de Basilosaurus con los dientes aún incrustados. Estos dientes, enormes y en forma de cuchilla, mostraban un parecido sorprendente con los de las actuales ballenas dentadas que se alimentan de peces, proporcionando evidencia definitiva de que esta supuesta serpiente marina no era un lagarto, era una ballena desde el principio. Con esa revelación, Basilosaurus fue despojado de su identidad reptiliana y reclasificado correctamente como una ballena primitiva. Se le colocó en su propia familia distintiva, los Basilosauridae, cuyos miembros se caracterizan por un rasgo anatómico fascinante: la presencia de diminutas extremidades traseras, con fémures e incluso pies rudimentarios, una visión rara de la transición entre ancestros terrestres y mamíferos completamente acuáticos. Esta familia representa una etapa clave de la evolución, uniendo las formas anfibias antiguas con las ballenas modernas de hoy. Entre ellas, Basilosaurus fue uno de los primeros en lanzarse por completo a una vida sumergida en el océano, emergiendo durante la edad luteciense del período Eoceno, hace aproximadamente 40
y 1,3 millones de años, como uno de los primeros experimentos de la evolución en la depredación marina de ápice. Entre los miembros de la familia Basilosauridae se conocen aproximadamente 30 especies, con 2 formalmente clasificadas dentro del género Basilosaurus, Basilosaurus cetoides y Basilosaurus isis. De todos estos antiguos gigantes marinos, Basilosaurus destacaba no solo por ser el más antiguo, sino también el más grande, lo que posiblemente lo convierte en el primer depredador ápice que emergió en los océanos tras el reinado y la extinción de los mosasaurios. Esto lo habría posicionado como un serio contendiente frente a los formidables tiburones que dominaron los ecosistemas marinos durante millones de años después del evento del límite KT. A pesar de su temible reputación, las estimaciones modernas han reducido sus proporciones anteriormente exageradas. Se cree que Basilosaurus cetoides, el mayor de los dos, alcanzaba hasta 20 metros de longitud o aproximadamente 66 pies, mientras que Basilosaurus isis, su primo más pequeño, medía cerca de 18 metros o 59 pies. Aún así, estas dimensiones colocarían a ambas especies entre las ballenas más largas conocidas, tanto del pasado como del presente. Lo que las diferenciaba de las enormes ballenas actuales, sin embargo, era la composición de sus cuerpos. Sus estructuras eran notablemente esbeltas y aerodinámicas, lo que les daba una apariencia casi serpenteante o similar a la de un mosasaurio. Como resultado, su masa corporal total era significativamente menor de lo que uno podría esperar. Probablemente, los individuos superaban las 7 toneladas de peso, aunque algunos paleontólogos sostienen que su masa real podría haber alcanzado las 15 o incluso 20 toneladas, basándose en las proporciones esqueléticas. Independientemente del peso final, no cabe duda de que Basilosaurus fue el depredador dominante en su entorno y que durante un tiempo ostentó el título del animal más grande del planeta, pero su supremacía no se debía únicamente a su tamaño. Como todo depredador de élite, Basilosaurus estaba equipado con una herramienta devastadora, su mandíbula. De hecho, pocas ballenas, tanto antiguas como modernas, han mostrado una boca más digna de una pesadilla. Sus mandíbulas eran anchas, poderosas y repletas de una extraña variedad de dientes descomunales, algunos de los cuales eran largos colmillos curvados, mientras que otros eran molares gruesos y dentados. Esta doble disposición es casi inaudita en los cetáceos modernos e indica que Basilosaurus poseía una estrategia de alimentación más compleja. No se trataba de dientes diseñados para filtrar krill ni mordisquear calamares. Estos estaban hechos para cortar, desgarrar y triturar. Los colmillos tenían forma de cimitarras, ideales para sujetar y perforar, mientras que los molares presentaban profundas y agresivas serraciones, lo que les permitía seccionar carne densa y hueso con facilidad. El desgaste avanzado observado en estos dientes sugiere que Basilosaurus en realidad masticaba sus presas, un rasgo poco común entre las ballenas, y su fuerza mandibular no era menos que monstruosa. Las reconstrucciones de Basilosaurus isis, la especie más pequeña, indican una potencia en las mandíbulas de aproximadamente 20.000 newtons, más que suficiente para pulverizar un fémur humano varias veces con una sola mordida. Con un poder tan devastador, Basilosaurus podía cazar prácticamente cualquier cosa dentro de su rangoy. Gracias a un golpe de suerte notable para los paleontólogos, sabemos con exactitud qué incluía su dieta. Se han hallado fósiles de Basilosaurus con el contenido estomacal preservado, revelando que se alimentaba principalmente de peces grandes y óseos, así como de especies robustas de tiburones. Entre las presas identificadas se encontraban miembros del género Ododus, antepasados del futuro megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido. Pero quizás lo más impactante fue el hallazgo de los restos de otra ballena en su interior, un Dorudón, un pariente cercano dentro de la misma familia. Aunque más pequeño que Basilosaurus, Dorudón no era precisamente un pez pequeño. Podía alcanzar hasta 5 metros de longitud o 16 pies y pesar más de 2 toneladas. La evidencia sugiere que las crías de Dorudón eran objetivos frecuentes, ya que numerosos fósiles muestran signos de trauma violento en el cráneo, marcas de perforación, fracturas aplastadas, todas coincidiendo con las dimensiones de los dientes de Basilosaurus. Este patrón macabro indica fuertemente que Basilosaurus empleaba una táctica brutal al cazar,
Sujetaba a su presa por la cabeza, le aplastaba el cráneo y luego procedía a destrozar el cuerpo para alimentarse. Un depredador aterrador en todos los sentidos, que pintó un retrato mucho más sangriento de la evolución temprana de las ballenas de lo que muchos podrían haber imaginado. Además de devorar a otras ballenas y peces de gran tamaño, se cree que Basilosaurus se alimentaba de un menú marino mucho más amplio, incluyendo a los primeros sirenios primitivos parientes de los manatíes actuales junto con tortugas marinas, tiburones tigre y al menos otras 2 especies no identificadas de cetáceos. Pero el verdadero misterio surge cuando los paleontólogos consideran que este colosal depredador podría no haberse limitado estrictamente al océano. Muchos expertos proponen que Basilosaurus también pudo haber cazado animales semiacuáticos e incluso criaturas terrestres que se acercaban demasiado a la orilla del agua. Esta idea proviene de un descubrimiento fósil verdaderamente inusual hecho a comienzos del siglo XX. En las profundidades del desierto del Sahara, un entorno hoy completamente árido, pero que alguna vez fue un hábitat acuático floreciente. Concretamente, a más de 200 kilómetros de la costa actual del mar Mediterráneo, paleontólogos excavaron fósiles de Basilosaurus notablemente bien conservados en Egipto. El sitio, ahora conocido como Wadi al-Hitán o el Valle de las Ballenas, reveló no solo a estos antiguos cazadores marinos, sino también restos fosilizados de Moeritheriumuna, criatura primitiva parecida al elefante y pelícanos, ambos habitantes de ecosistemas que combinaban tierra y agua. Estos hallazgos sugieren un pasado en el que el Sahara estuvo cubierto, al menos parcialmente, por mares cálidos y poco profundos. Estudios posteriores reforzaron esta interpretación, señalando que durante la era del Eoceno, casi un 20% del Sahara actual pudo haber estado sumergido bajo un vasto ecosistema marino. Durante mucho tiempo se creyó que esta región contaba con extensos bosques de manglares que ofrecían refugio y zonas de caza tanto para Basilosaurus como para sus presas. Sin embargo, investigaciones recientes han puesto en duda esta visión. Un análisis detallado de las supuestas raíces fosilizadas de manglares reveló que en realidad se trataban de madrigueras antiguas pertenecientes a un animal no identificado, lo que pone en duda la verdadera naturaleza de aquel hábitat. Ya fuera un bosque de manglares o algún otro tipo de entorno costero poco profundo, hay un hecho que permanece indiscutible. Basilosaurus reinaba con supremacía en ese mundo acuático. La enorme cantidad de fósiles encontrados en la región sugiere dominio ecológico, no convivencia comunitaria. Lejos de ser una especie social, Basilosaurus probablemente fue una criatura extremadamente solitaria, que no solo evitaba a los de su misma especie, sino que incluso podía mostrar una agresividad abierta hacia ellos. Una de las principales evidencias que respaldan este comportamiento antisocial es la estructura de su cráneo. Basilosaurus carecía del espacio craneal necesario para albergar un órgano de espermacetiuna característica vital en los cetáceos dentados modernos que utilizan para la ecolocalización y la comunicación social compleja. La ausencia de este órgano indica con firmeza que Basilosaurus no poseía capacidad de ecolocalización y, por tanto, no participaba en los comportamientos sociales observados en los cachalotes o delfines actuales. Pero lo que sí poseía, y quizás uno de sus rasgos más peculiares, eran pequeñas extremidades posteriores visibles. Sí, esta ballena ancestral tenía patas. Aunque minúsculas en comparación con su cuerpo colosal, estas extremidades vestigiales medían apenas un poco más que una regla estándar y eran visibles externamente, a diferencia de las ballenas modernas. Si bien algunas teorías marginales han sugerido que Basilosaurus podía usar estas patas para arrastrarse fuera del agua en emboscadas esporádicas, el consenso científico rechaza ampliamente esa idea. La mayoría de los paleontólogos sostiene que estas extremidades eran no funcionales para la locomoción, ni en tierra ni en agua, y que probablemente cumplían una función reproductiva, ayudando a alinear los cuerpos de estos animales gigantes durante el apareamiento. Y luego está el asunto de su físico inquietante. Basilosaurus no nadaba como las ballenas modernas, cuyas poderosas colas las impulsan a través del agua con empujes verticales rítmicos. En cambio, su cuerpo alargado y serpenteante sugiere que probablemente se movía de una manera más parecida a una anguila
o una serpiente marina. Este movimiento ondulante lo habría convertido en una presencia siniestra bajo el agua, deslizándose con una suavidad y precisión escalofriantes. Todo su diseño corporal estrecho, con forma de serpiente, armado con una mandíbula brutal y coronado por una naturaleza solitaria, fue esculpido por la evolución como un depredador ápice perfecto de su tiempo. Sin embargo, este movimiento elegante tenía un precio. La musculatura de la cola de Basilosaurus estaba relativamente poco desarrollada, lo que limitaba su capacidad para nadar a alta velocidad de forma sostenida. Como resultado, probablemente pasaba la mayor parte del tiempo deslizándose lentamente por los antiguos mares, reservando los movimientos rápidos para emboscadas repentinas y explosivas. Complementando este retrato de un nadador singular, el análisis de las vértebras de Basilosaurus revela que eran huecas y estaban llenas de fluido en vida, lo que hacía al animal excepcionalmente flotante. Este rasgo anatómico aseguraba que permaneciera cerca de la superficie del agua y que rara vez, si es que alguna vez, se sumergiera en las profundidades. Esto representaba una peculiaridad afortunada para las criaturas marinas que habitaban en zonas más profundas durante el Eoceno, ya que en su mayoría se libraban de este depredador que rondaba la superficie. Pero para los animales que ocupaban las capas superiores del océano, era una sentencia de muerte, ya que Basilosaurus patrullaba esas zonas con una letalidad sin igual. Lo que lo hacía aún más formidable era su audición avanzada. La evidencia fósil sugiere que Basilosaurus poseía estructuras especializadas en el oído interno, capaces no solo de percibir el sonido bajo el agua, sino también de determinar con precisión su origen. Esta adaptación auditiva implicaba que, incluso en condiciones de baja visibilidad o aguas turbias, podía localizar a sus presas a través de los sonidos que emitían. El silencio era la única escapatoria verdadera, y ni siquiera eso ofrecía garantías. Con tales ventajas evolutivas, no sorprende que Basilosaurus lograra una amplia distribución geográfica. Se han descubierto fósiles en numerosas partes del mundo, incluyendo el oeste de los Estados Unidos, Egipto, Perú, Pakistán, Túnez, Marruecos, Jordania y el Sahara Occidental. Todas estas regiones formaban parte, en su momento, de mares costeros cálidos y poco profundos, especialmente dentro de zonas neríticas y ambientes marinos interiores donde Basilosaurus prosperaba. En esas aguas, Basilosaurus compartía su territorio con una rica variedad de fauna. Nadaba junto a otras ballenas arcaicas como Synthiocetus y Basiloterus, herbívoros acuáticos como Protosiren y mamíferos semiacuáticos como Moeritherium. También convivía con especies terrestres cercanas, incluyendo a papaceras y una amplia variedad de tiburones como Galeocerdo, Physogaleus, Otodus, Squatina, Striatolamia e Isurus. Las tierras circundantes también rebosaban de vida serpientes, antracoterios, hienodontes, Varitherium y damanes de roca conocidos como Procavia. A pesar de esta biodiversidad, Basilosaurus se alzaba por encima del resto, tanto literal como figuradamente. Por su tamaño, fuerza de mordida y sigilo, reinó como el depredador ápice indiscutido de su mundo. Este dominio no fue un fenómeno pasajero. Basilosaurus mantuvo su trono ecológico durante un impresionante lapso de más de 7 millones de años, desde aproximadamente 41 millones hasta 33 millones de años atrás. Sin embargo, incluso las especies más exitosas pueden caer ante una catástrofe global. Al final del período Eoceno, Basilosaurus desapareció. Su extinción coincidió perfectamente con una de las crisis biológicas más devastadoras en la historia de la Tierra. El evento de extinción Eoceno-Oligoceno, este acontecimiento, atribuido con frecuencia a un enfriamiento global acelerado por glaciación o posiblemente al impacto de un objeto cósmico, provocó la desaparición de casi 2/3 de las especies de mamíferos en algunas regiones. La vida marina no fue la excepción, y la antaño poderosa familia Basilosauridae fue completamente aniquilada. Basilosaurus, junto con todos sus parientes cercanos, desapareció para siempre. Solo los neocetiantepasados de las actuales ballenas con barbas y ballenas dentadas lograron sobrevivir y llevar el legado cetáceo hacia la era moderna. Gracias por acompañarme y nos vemos de nuevo en Mundo Prehistoria.